Vamos a hablar de dinámica circular. Entonces, hemos estudiado las leyes de Newton, pero nos hemos restringido a estudiar o que el objeto se mueva horizontalmente o en una sola dirección en realidad. ¿Cómo extendemos esto para el caso de un movimiento circular? Acá lo que tenemos es una partícula que realiza un movimiento circular, por supuesto, y cuando hablamos del movimiento circular, existen dos aceleraciones que están aquí presentes. Una llamada aceleración centrípeta que apunta hacia el centro de la circunferencia y otra aceleración llamada aceleración tangencial. Estas son perpendiculares mutuamente, ¿ya? Y constantemente van cambiando de dirección a medida que el movimiento se ejecuta. Ahora, lo más importante acá es traducir la segunda ley de Newton, pero para el movimiento circular. ¿Cómo era la segunda ley de Newton? Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Ahora, ya no son cualquier tipo de fuerzas, sino como es un movimiento circular, serán las sumatorias de fuerzas radiales, es decir, que estén apuntando o hacia el interior de la circunferencia o saliendo de esta, apuntando hacia el centro o saliendo desde el centro. Es igual a la masa por la aceleración. ¿Pero cuál aceleración? Vamos a trabajar con la aceleración centrípeta. Entonces, esta es la versión de la segunda ley de Newton, pero para movimiento circular. Recordando, acotando que A sub C es la aceleración centrípeta. Se llama centrípeta porque apunta hacia el centrito, por eso el nombre. ¿Ya? Recordemos que la aceleración centrípeta se puede calcular de dos maneras. Es la velocidad lineal, ¿ya? Velocidad lineal sobre el radio, o puede ser igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Cualquiera de esas dos versiones es válida. Cuando se trata de movimiento, cuando se trata de la segunda ley de Newton y aparecen las fuerzas radiales, pues algunas pueden apuntar hacia el interior, como te comenté, o saliendo de esta. Si apunta hacia el interior, es positivo. Si apunta saliendo de la circunferencia, es negativo. Entonces diremos, será la sumatoria de todas las fuerzas que apuntan hacia adentro menos la suma de todas las fuerzas que apuntan hacia afuera del centro. Y eso es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Listo. Quiero complementar con algo. Hasta ahora hemos involucrado a solamente la aceleración centrípeta. De ser necesario la aceleración tangencial, recordemos que esta es igual a la aceleración angular por el radio que pueda tener la trayectoria. Bueno, veamos dos ejemplos sencillos para familiarizarnos con lo que estamos explicando hasta el momento, porque no es complicado. ¿Listo? Bien, leemos juntos el ejercicio. Un automóvil se desplaza sobre un puente circular de radio 125 metros. Hallar la velocidad con la que se mueve el auto, sabiendo que cuando pasa por el límite superior, o sea, acá en la parte más alta del puente, la reacción normal sobre el auto es el 50% de su peso. Bien, entonces sabemos que el móvil se está desplazando a través de este arco circular. Entonces tiene un movimiento circular. Ahí, en el punto más alto, ¿qué fuerzas podemos identificar? Podemos identificar el peso, que siempre apunta hacia abajo. También podemos identificar la reacción normal perpendicularmente hacia arriba,
¿correcto? Y no hay otra fuerza más presente. Se mueve con cierta velocidad, pero la peculiaridad que ocurre en este punto alto me indica es que la normal es el 50% del peso, o sea, es un medio del peso, es la mitad del peso. Vamos a aplicar las ecuaciones de la segunda ley de Newton para movimiento circular. Diremos sumatoria de fuerzas radiales es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y esta es la trayectoria circular, ese arco. Y vamos a ver, este es nuestro punto en disputa. Ahora, si apunta hacia el interior, positivo. ¿Quién apunta hacia el interior? El peso, por ejemplo. ¿Y quién sale de la circunferencia? La normal. Menos la normal es igual a la masa por aceleración centrípeta. Como la aceleración centrípeta también es velocidad al cuadrado sobre el radio, lo pongo de esa manera porque ahí ya aparece la velocidad. Sé que la normal es la mitad del peso igual masa velocidad al cuadrado sobre el radio. Voy a tener acá un medio del peso es igual a masa velocidad al cuadrado sobre el radio, pero el peso es mg igual a masa velocidad al cuadrado sobre el radio. Masa, masa. Y puedo despejar a quién. Bueno, me interesa la velocidad. Tendré velocidad al cuadrado es igual a gravedad al radio sobre 2, ¿verdad? Eso será 10 por 125 sobre 2. 625. Y la pregunta es, velocidad al cuadrado es igual a raíz a 625. Entonces la velocidad es igual a 25 metros por segundo. ¿Ya? Eso quiere decir que el móvil se mueve a una velocidad de 25 metros por segundo, de modo que cuando llega a este punto alto, el peso, la normal es la mitad del peso. ¿Listo? Entonces muy atentos a qué fuerzas son radiales y cuáles de esas fuerzas radiales apuntan hacia el interior y por lo tanto son positivas o apuntan hacia el exterior, por lo tanto son negativas. Vamos con otro ejemplo más para complementar este capítulo. Calcular la velocidad angular del cilindro de radio 10 metros, tal que el bloque de masa m no resbale. El coeficiente de rozamiento es 0.25 entre el bloque y la pared. Fíjate, tengo por acá un cilindro que empieza a rotar sobre este eje que pasa por su centro, ¿no? De cara superior a cara inferior. Empieza a rotar, como el tambor de una lavadora. Ujú. Pero en la parte interior del cilindro se encuentra ese bloquecito y se encuentra rotando ahí. ¿Sabes como cuál? Como un juego mecánico, el samba, probablemente lo conoces, donde se tiene un tambor y empieza a rotar y las personas se encuentran sentadas en la pared lateral interior. Bien, si rota con una velocidad angular pequeña, pues ese bloque simplemente se cae. Pero si lo hace con una velocidad angular lo suficientemente rápida, se consigue que se quede pegado ahí en la pared interior. Y precisamente la pregunta va de eso. ¿Cuál será la velocidad angular para que eso ocurra si el radio es de 10 metros? Conociendo que el coeficiente de rozamiento es 0.25 entre el bloque y la pared. Entonces, tal y como esté el problema, me conviene estudiar primero desde una vista lateral y luego de una vista superior. ¿Ya? ¿A qué me refiero con estudiar el problema desde una vista lateral? Entonces vamos a ponernos de costado y lo que yo vería sería la pared vertical del cilindro. Y acá en el interior está pues el bloquecito este. ¿Ya? ¿Y qué fuerzas actúan sobre este? Bien, por supuesto que está el peso. Bien, ¿qué más? Mira, el objeto está apoyado. Entonces, sobre esta superficie vertical. Entonces acá hay una fuerza normal que va justamente apuntando hacia el centro. Y
El bloque se resbala, dice que no se resbala. Y como no se resbala sobre la superficie, pues yo sé que habrá una fuerza de rozamiento en esta dirección, ¿no? Y el eje de rotación, este eje que he puesto como una línea entrepunteada, es este por acá, ¿no? Bien, solamente voy a estudiar acá lo que ocurre en el eje vertical. Mira, como son vectores, la fuerza de rozamiento que apunta hacia arriba se tiene que anular con el peso que apunta hacia abajo. Fuerza de rozamiento es igual al peso. Mu por n es igual a mg. Como no lo he usado hasta ahora, despejaré la normal como mg sobre mu. Ahora vamos a estudiar qué es lo que ocurre en cuanto al movimiento circular. Entonces desde acá voy a ver una vista superior. O sea, yo voy a hacer como un ave que se encuentra viendo desde arriba lo que ocurre. Entonces lo que observaré pues será un círculo. Aquí está el centro y ahí está la velocidad angular con la que rota el objeto. Y aquí está el objeto en cuestión. ¿Y qué fuerzas están presentes aquí? Bueno, el peso sería un vector que apunta hacia el interior de tu pantalla. La fuerza de rozamiento sería un vector que sale de la pantalla, o sea, de la pantalla hacia tus ojos. Y la única que apunta hacia el eje de rotación será la normal. No hay más. Entonces, la única fuerza ahí presente radial es la normal. Y si estudiamos la rotación, el movimiento circular, diré sumatoria de fuerzas radiales es igual a masa por aceleración centrípeta. N positivo porque apunta hacia el centro es igual a masa por aceleración centrípeta. Bueno, eso es velocidad al cuadrado sobre radio, pero como me interesa la velocidad angular, le colocaré velocidad angular por el radio. Ya que es igual a normal, ahí había estado, ¿verdad? Entonces, cuando estudiamos este tipo de problemas, a veces es necesario solamente trabajar con la dinámica circular, otras veces estudiar lo que ocurre en un eje horizontal o vertical, vertical en este caso, más las ecuaciones que me pueda dar en la rotación. mg sobre mu es igual a m omega cuadrado r. M con m se van. Y voy a tener 10 sobre 0.25 es igual a omega al cuadrado radio. 10 metros, 10 metros, ¿verdad? 10 metros. Chau, chau. 4 es igual a omega al cuadrado. Entonces omega es igual a 2 radian sobre segundo. La velocidad angular con la que debe rotar este tambor, este cilindro, es de 2 radianes sobre segundo para que el objeto se encuentre pegado a la pared y no se mueva. Y no se resbale. Bien, esto ha sido lo que quería hablarte de dinámica circular. Muchas gracias por quedarte. Espero puedas compartir este video. Hasta luego. Chao.